La entrevista. La entrevista. Hemos tenido algunos problemitas para comunicarnos con Jorge, a ver si más adelante, para que nos diga cómo se vive ahí el ambiente de los diputados. Y bueno, damos la bienvenida al doctor Martín Beltrán, que nos trae un tema bastante interesante. Así es, definitivamente creo que es importante hablar en todo momento y plantearlo en las instancias institucionales que correspondan, el tema de la justicia transicional y la atención a víctimas. Que en ese sentido te quisiera comentar que cuando hablamos de justicia transicional es una parte de lo que corresponde a la llamada justicia restaurativa, es decir, restablecer ciertas condiciones originales en las que se encontraba una persona, una familia, un entorno social antes de Hola, que esta es la sección de gadgets y un delito o violaciones graves a derechos humanos. En ese sentido, la justicia transicional se ha entendido fundamentalmente incluso desde un ámbito de carácter político, es decir, países, por ejemplo, especialmente en América Latina, como Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, etcétera, que han vivido procesos de movimientos internos, de guerras civiles, en las cuales se han presentado situaciones, como te decía, en algún momento de violaciones graves a los derechos fundamentales de la persona, especialmente el derecho a la seguridad jurídica, a la tranquilidad, digamos, y especialmente los derechos a la integridad corporal, a la salud y a la vida. Y en ese sentido, hablar de la justicia en un término integral, la justicia transicional se refiere a 4 aspectos fundamentales. Por un lado, que una vez que se han realizado ciertos actos que lesionan la integridad individual, familiar o social, se pueda llegar, después de un proceso de investigación adecuado, a la verdad. Es decir, que realmente se pueda concretar dentro de un proceso judicial el poder conocer los pormenores de una situación que haya ocurrido y que verdaderamente sea la realidad, que sea lo que realmente sucedió. Otra cuestión y otro elemento de la justicia transicional es una justicia adecuada, es decir, procesos no solamente administrativos de procuración de justicia, de investigación del delito, sino que se dicten las sentencias que deben corresponder a personas que pueden ser agentes del Estado, militares, policías, etcétera, o particulares que en algún momento pudiesen cometer delitos contra personas o contra grupos sociales y que en su momento sean procesados debidamente y se pueda dictar la sentencia que legalmente corresponde. Es decir, que haya una satisfacción plena en el marco del sistema jurídico penal. Y otro elemento muy importante de la justicia transicional es que se llegue a una cuestión fundamental relativa a las reparaciones, a la reparación del daño. Lo que hemos escuchado mucho definitivamente en los últimos años. Claro, ha sido un problema muy importante, un problema muy fuerte en nuestra sociedad, el tema de la reparación del daño. Hemos tenido grandes dificultades en ese sentido, porque incluso el propio daño material, económico, que se puede cuantificar, realmente no hemos llegado a un nivel de cumplimiento adecuado de una reparación integral del daño. Y les digo, hablar de reparación del daño, una cuestión importante es el aspecto material, económico, que pudiese cuantificarse en una cantidad concreta. Sin embargo, reparación del daño también implica establecer mecanismos de atención, por ejemplo, emocional, psicológica, la contención psicológica necesaria para las personas afectadas o las familias o los grupos sociales que pudiesen haber tenido alguna problemática, y que el Estado, las instituciones estatales competentes para ello de acuerdo a la ley, deberían establecer esquemas y mecanismos necesarios para que haya esa atención adecuada a las víctimas o de un delito o de violaciones graves a derechos Que lo humanos. que hemos visto, por ejemplo, en estos foros de reconciliación donde Exacto. se reunió la academia con Así las es. víctimas de desapariciones Exacto. y de presuntos feminicidios, es que buscan la verdad, buscan conocer Así qué es. fue lo que sucedió. Si Ese bien, es un elemento central. Si bien ellos saben que a lo mejor sus familiares ya no están vivos, pero buscan que se les dé Exacto. una explicación, ¿no? Buscan que se les explique o que se les presenten elementos objetivos para saber qué fue lo que realmente sucedió y en su momento poder enfrentar la situación, pero con base en la verdad.
Es decir, ellos buscan que, en el caso de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada o de secuestro, en el caso de particulares, buscan conocer dónde están sus familiares, qué pasó con ellos, si están vivos que regresen y si fallecieron, pues saber dónde están, recuperar sus restos, poder emprender un proceso de duelo necesario. Y el último punto, y que creo que sería importante señalar de manera muy concreta, es el tema de las garantías de no repetición de los hechos, Claro. que es una cuestión que seguramente va a ser importante tratarlo en otro momento porque implica medidas muy importantes por parte de distintos órganos del Estado para evitar que se vuelvan a repetir hechos tan lamentables como son esas dos cuestiones esenciales en materia de afectaciones a la integridad individual y social, que viene siendo cuando se trata de un delito o cuando se trata de violación grave a derechos humanos. Bueno, y todos esos elementos, pues es importante un análisis profundo Claro. de lo que se está haciendo por parte del Estado. Claro, bueno, doctor Martín Beltrán Saucedo, pues un placer que haya Igual, estado gracias. con nosotros. El tiempo lamentablemente se Sí, nos claro, acaba. así es. Pero bueno, estaremos platicando más adelante Claro. de todo esto, de este tema. Con Bueno, todo vámonos gusto. con Andrea Cermeño, a lo mejor de los espectáculos.